violencia vicaria tiene muchas formas de expresión, pero sin lugar a dudas es la forma más ligada a la ejecución vengativa del patriarcado contra las madres principalmente, que protegen a las infancias y las niñas y niños de los progenitores que de alguna manera ejercen esta venganza en la separación, en las disputas, y terminan siendo las víctimas primarias y directas de todas estas represalias de la clase adulta. Hemos oído mucho sobre la violencia vicaria, hay un Frente Nacional de Violencia Vicaria, hay leyes que se han estado aprobando a lo largo del país para regular este tipo de delitos y de acciones de los adultos contra las niñas y los niños, pero poco hemos puesto atención a los casos de corrupción. Sobre la mala impartición de justicia sí, pero actos de corrupción administrativa de entidades gubernamentales que se inclinan a favor de una de las dos personas adultas en medio del tema y la disputa de custodia, pensión alimenticia, y esa balanza la ponen en contra de la madre. De esto trata este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, que van a ser 2 entregas, este programa y el que sigue. Un caso que está sucediendo en Atotonilco, al interior de Jalisco, no en la capital, no en Guadalajara, pero que tiene tintes profundos de machismo, de violencia institucional, de corrupción y de atribuciones que están tomando algunas dependencias gubernamentales para afectar a una familia, a 3 niñas y niños y a una madre. Quédate, como siempre te digo, este caso probablemente tenga mucho que ver contigo. En el 2012, María Elena inició un noviazgo a distancia y 2 años después viajó a Sonoma, California, para conocerse en persona con Luis Alfonso Romo Aranda, quien también había nacido en Atotonilco, el Alto Jalisco, como ella, y se encontraba trabajando en los Estados Unidos de Norteamérica. Al conocerse, ese noviazgo se formalizó y cuando ya tenía endometriosis después de su primer hijo, Emiliano, al regresar a México supo que, de nuevo, estaba embarazada por segunda ocasión. Todo pintaba bien, pero bastó parir a Luis Jared, su segundo hijo, para que la dominación y control que ya ejercía en el noviazgo el papá de su segundo hijo incrementara la violencia psicológica, física y legal, estando ella sola en otro país. Yo le comento al papá y me dice que no había ningún problema, que estaba bien, que él estaba contento, que yo me fuera para allá para que el bebé tuviera las mismas oportunidades, de que el niño, si en un dado caso él se quisiera ir cuando estuviera grande, pues él pudiera pasar sin ningún problema. Yo dejé mi casa, dejé mi trabajo, dejé mi familia por ir atrás de este señor. Se llega el momento en que nace el niño y comenzaron todas estas dificultades, porque para ese entonces el papá de mis hijos me dice que le entregara los documentos de mi otro niño, Emiliano, y mías, que se le entregaron pasaportes, credenciales, actas de nacimiento, porque él me decía que corría un riesgo el que esos documentos estuvieran ahí en casa, que entonces él tenía que resguardarlos. Y pues así se hizo. Pasaba el tiempo y me decía que yo tenía que firmar unos documentos de mi hijo y míos para que el gobierno supiera que él me estaba manteniendo a mí y que yo no le debía nada al gobierno. Para eso resultaron que eran los taxis, dinero que nunca se recibió, ni a mí ni a mi hijo. Para consiguiente, el niño Jared iba pues creciendo y empezaron las dificultades porque vivíamos en la casa de su hermana, Carmen Celina, en la cual eran puros problemas, de que a ella no le parecía nada, de que si Luis me compraba o no me compraba, el que decía no compres, ¿para qué compras? Si no se necesita, ¿para qué gastas? Pasó el tiempo y en septiembre del 2016 tuvimos un enfrentamiento bastante fuerte, el cual él se desapareció un fin de semana completo. Se llegó el lunes y llega con unos documentos donde me dice que los firmara. Yo no sabía inglés, no sabía el idioma, y yo solamente le dije, ok, préstamelos para leerlos, y en ese momento él me los arrebata y me dice, no, nos vamos a ir a juicio. Le dije, pues está bien. Para eso yo fui y busqué información y fui a la corte en Sonoma, California, que es en Santa Rosa, en el condado de Sonoma, California. Y ahí me dicen que sí, que el señor
Luis Alfonso había tomado unos documentos en el cual si yo hubiese firmado esos documentos ese día que él me los entregó, yo le estaba cediendo la patria potestad de mi hijo. Entonces sigue el proceso y me estaba peleando al niño. En Santa Rosa, él me denuncia por los 3 delitos más graves en el condado de Sonoma, en Los Ángeles, y me dice que estoy denunciada por secuestro de mi hijo, también por abuso, violencia doméstica, y que yo no lo dejaba salir, yo no lo dejaba salir de la casa. Yo fui resguardada en un shelter de Estados Unidos, el gobierno me protegía cuando él quiso que las autoridades pusieran alerta Amber, nunca pasó porque el gobierno sabía que yo estaba resguardada por él mismo. Pasa el tiempo, se lleva el juicio, yo amamantaba a mi bebé en los primeros meses. El señor consiguió una abogada de Estados Unidos muy buena, de tan buena que consiguió documentos falsos donde decía que yo tenía que entregarle al niño. La falsificación de documentos no sería la primera vez que aparecería como delito en este caso. María Elena lleva 8 años lidiando con los padres de sus 2 hijos y una hija entre acusaciones falsas, entorpecimiento gubernamental y abuso del poderío machista de ambos, que se repite una y otra vez cuando se habla en público de los casos de violencia vicaria. Y se trata por fin de lo que ya se aprobó en el Congreso de Jalisco como delito tipificado en el Código Penal y el Código Civil del Estado. La violencia vicaria define los daños físicos o psicológicos que la persona agresora ejerce con la finalidad de perpetrar un daño a alguien con quien mantiene o ha mantenido una relación y con la que tiene hijas o hijos en común. En el caso de María Elena, su derecho como mujer a vivir una vida libre de violencia ha estado obstaculizado por Luis Alfonso Romo por todas las formas posibles, como sigue denunciando en este episodio. Yo estuve sin mi niño del 16 al 4 de enero. Cuando se lleva a la primera audiencia, el juez dice que me tienen que regresar al niño y que la mayor parte debe de estar conmigo. Nos pusimos de acuerdo, su licenciado con el mío, se hizo un acuerdo en el cual nos repartían los días, siempre y cuando el niño estuviera más tiempo conmigo. Le hice saber de los documentos que hizo meter su licenciada falsos y se quitó de esa licenciada y agarró a otra. El señor ya no pudo más y se hizo un convenio en el cual la custodia la tengo yo. Y así pude regresar a México. Pasaron cosas que no debieron de haber pasado. En el último día que yo me iba a regresar, pasaron cosas que no debieron pasar. Fui tomada a la fuerza y el cual cuando yo llego a Totonilco, pues estaba nuevamente embarazada. Una cosa en lo que te insisto como audiencia cuando presentamos estos casos tan complejizados y atravesados por múltiples violencias es que evites juzgar la valiente palabra de una madre con años dando la batalla jurídica por el bienestar de su familia. ¿Quieres conocer más atropellos de esta historia? Volvemos después del corte. Estamos escuchando el testimonio de María Elena, una mujer que ha tenido que diligenciar la pensión alimenticia de sus 2 hijos y de una hija en Estados Unidos y en México. Un caso muy común. Este caso se desarrolla entre Atotonilco y California. ¿De qué va? Si estás apenas conectándote con este episodio, pon mucha atención. Vamos a escuchar testimonios y verdades de las conductas gubernamentales y dependencias que tendrán que proteger los derechos de la niñez, que están fallándole en este caso a la familia de María Elena. María Elena tratando de sobreponerse de la última violencia machista y abuso que ejerció Luis Alfonso, por la que vivía un tercer embarazo, ya con la custodia del segundo hijo obtenida en la Corte de Estados Unidos y asumiendo la total manutención del primer hijo porque el padre, Jorge Rodríguez, llevaba también la demanda en Jalisco contra él por faltar a sus obligaciones de pensión alimenticia, por donde se le vea un escenario profundamente desafiante para la docente de primaria en una escuela de la localidad Margaritas, perteneciente al municipio de Atotonilco el Alto, a donde viaja cada día desde la cabecera municipal. El señor decía mandar dinero, pero mandaba dinero para pagar una casa, mientras yo se había quedado en el acuerdo que yo mantenía a los niños y él iba comprando una casa.
De repente mandaba $100, $150 para un embarazo, un bebé de meses, de un año y medio, y pues a mi niño el grande yo lo mantenía porque el papá nunca se hizo responsable de él. Pasa el tiempo, se llega los 8 meses y el papá decía, pues vente, mira, yo todavía tengo el departamento, vente para que acá nazca también y tenga las mismas posibilidades que nuestro primer hijo. Y dije, bueno, pues ese es el papá, pues vamos a que se haga responsable. Me fui para Estados Unidos nuevamente, solamente en lo que nacía mi niña, porque es una niñita. Y nace la niña, se le ponen los apellidos de él. Él no hizo nada absolutamente de volverme a pelear a los niños. Él con la idea a lo mejor de que yo me quedara con él allá, el cual no fue así. Yo en cuanto tuve mi cuarentena me regreso y sigo trabajando acá. Él dijo que vendría en el 2020, en enero. En diciembre no alcanzaba a llegar, pero en enero él estaba aquí, del 2020. Cosa que no sucedió. Él llegó hasta julio del 2020 y llega y me dice que él iba a llegar a mi casa y yo le dije, no, pues es que tú y yo ya no tenemos ninguna relación. Yo pensé que venías con tu mamá, en ese tiempo todavía existía la mamá, se viene y llega a mi casa donde él empieza a decirme que como yo era la que trabajaba y tenía una plaza, entonces ahora yo tenía que mantenerlo a él. Que yo le decía, oye, pues para la luz, para la comida, oye, los pañales de la niña. Él siempre en su camioneta cargaba los pañales, una lata de leche y la ropa que según él había comprado en Estados Unidos y él siempre la cargaba en su camioneta porque de esa ropa nunca se bajó aquí en casa. Él era, si se llevaba a los niños, los cambiaba y había gente que le comentaba, oye, pues no seas así, deja la leche y los pañales en casa, si estás viviendo con ella. No, esa leche y esos pañales los compré yo. Entonces pasaba el tiempo y no daba manutención, no daba dinero, nos sacaba a comer y era un plato para mí y de ahí tenía que darle yo a Emiliano, o sea, repartir, ¿no? La comida. Cuando él llegó aquí, su mamá estaba muy enferma y tenía alguien quien la cuidara y se llama María Elena, también le dicen nena, en cual ella empezó una relación con ella y desgraciadamente, pues él prefirió, desgraciadamente, afortunadamente, él prefirió seguir allá con su mamá, que lo cuidaba, que según estaba con la mamá, pero pues era para estar con la muchacha. Él se lleva a vivir a esa muchacha a la casa, que se supone que era para los niños, y todas las atenciones pues eran dirigidas a la mamá y no a los hijos. En un día él llega y me dice, ¿sabes qué? Yo quiero vivir contigo tantos días y quiero vivir en mi casa tantos días yo solo. Le dije, pues mira, esto aquí no se va a poder. Tú vete y sé feliz con tu nueva pareja, déjanos en paz. Si no nos quieres dar dinero, está bien. Se alarga un poco el proceso. Él busca de una y de mil formas. Me mandó llamar con un primo de él para que me convenciera de hacer un convenio y que él pagaba el convenio que no le convenía a mis hijos. Para esto también va con el juez de lo municipal y también empieza a hacer lo mismo, me mandan llamar, yo voy, hasta que él se da cuenta que dentro del sistema DIF estaba el agente Enrique Romo, que es su primo hermano, y de ahí para adelante comienza todo. El machismo y la misoginia es la conducta individual practicada principalmente por los hombres, aunque no exclusivamente, en la que se ejercen roles de control sobre el resto de las personas. Esto se cruza con que desde la infancia se enseña a los varones a que son quienes tienen la potestad de controlar, dominar o son superiores a la niñez, la familia, las mujeres, por lo que a la mínima acción de autodefensa, como lo ha hecho María Elena, por frustración y complejos psicológicos, un adulto varón comienza a exacerbar el rechazo, odio y aversión a la madre de sus hijos. Como se ha documentado en otros casos de violencia vicaria cuando el adulto enredado en procesos legales, pero sobre todo retado por la madre a cargo de las infancias, experimenta una masculinidad herida, comienza en venganza, estrategias de guerra sucia, golpeteo jurídico, violencias físicas y sembrar terror en las hijas e hijos para demostrar quién tiene el poderío y el control. Un 13 de enero del 2000
21, que era cuando íbamos a regresar los maestros a la escuela. Nos estaban citando para ponernos una vacuna contra el COVID. Y ese día me habían citado a mí, pero el citatorio me lo trajo la policía y venía en nombre de una trabajadora que estaba dentro de ellos, que se llama Juana Vargas Arenas. Así venía el documento, que es la coordinadora de la protección de la familia, quien está a cargo de Enrique Romo. Y el documento venía así. Entonces, como yo no iba a poder asistir ese día, voy un día antes y le dije, mira, ¿sabes qué? Recibí este documento, me mandaste llamar. Le dije, pero yo mañana no puedo, por eso vengo hoy, porque yo no me escondo, ni mucho menos. Y me dice, no, es que el documento no te lo mandé yo. Le dije, pues, ¿cómo no? Si aquí está tu nombre, mira, aquí está, y el papel está en original y está el nombre de ella. No, a quien te mandó llamar es el agente de los menores, el procurador. Cuando yo ya investigué y no es procurador, es agente solamente. Te manda a llamar él porque estás cometiendo algunos delitos. Ah, muy bien. Entonces esperamos al agente y pues donde va resultando que era el primo hermano del papá. Y aquí comienza el carrusel de faltas administrativas y abusos de poder contra María Elena y sus 2 hijos e hija, cometidos por quien desde el año 2021 tiene el cargo de agente o encargado de representar a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en Atotonilco el Alto. Todo esto obra en la denuncia que ella interpuso en la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Las actuaciones que comprometen al sistema DIF y a la Procuraduría de Protección a las Infancias, a las niñas, niños y adolescentes están involucradas y obran denuncias en la Fiscalía Estatal Anticorrupción y en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. De esto va el segundo episodio, pero antes vamos por la última revisión de cómo se ha diligenciado este asunto donde 2 padres no se quieren hacer cargo de la manutención, el cuidado y lo que significa la educación respetuosa y sin violencia de 2 niños y una niña. Como te informaba en el bloque anterior, la docente María Elena, además de tener que solventar los gastos como crianza solitaria de Emiliano, Luis Jared y Sofía, su hija más pequeña, ahora lidia con el conflicto de interés derivado del parentesco que ya denunció existe entre la agente pro niñez de Atotonilco y Luis Alfonso Romo, pues señala, son primos, pero el historial de irregularidades es longitudinal. Enrique Romo, ¿cuál es su cargo? Enrique Romo es agente de... Aquí está. Agente de la Procuraduría de la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes en Atotonilco el Alto. Que es el que defiende pues a los niños y niñas, o debería de defenderlos más bien. Entonces ya llega el señor y me estaba diciendo en muy mal tono de que yo estaba cometiendo delitos, el no prestarle los niños al papá, que aunque no diera manutención, el señor tenía todo el derecho de ver a sus niños, como también era derecho de los niños ver a su papá. Yo le dije que yo no me estaba negando, que el señor podía ir a verlos a la casa y que se le dio la oportunidad, pero el señor venía a deshoras de la noche, cuando los niños ya estaban dormidos, venía en condiciones que no debería de llegar, venía ya tomado, venía y agarraba los barrotes de la puerta y sacudía la puerta, decía que dejara ver a los niños, cuando los niños en vez de verse felices o contentos porque venía su papá, pues le tenían miedo. En varias ocasiones el papá les decía a los niños que se los iba a llevar a Estados Unidos y nunca más iban a volver a ver a su mamá. ¿Él a qué se dedica? Aquí solamente tengo entendido se dedica a herrero y tiene algunas labores con mezcal. No sé si sea de él o él los cuide, pero... ¿Y en Estados Unidos? En Estados Unidos era como albañil, hacía paredes con tabla roca. ¿Pero tenía un trabajo fijo? Es de construcción en Estados Unidos. ¿Pero tenía un trabajo fijo? En Estados Unidos sí, era su trabajo fijo. Él no tiene documentos, no es residente, no es nada. Solamente sé que está en proceso desde hace muchos años, pero no tiene documentos, no nada. Pero ese trabajo de construcción sí era fijo.
aquí en México, es de herrero, es en lo más que él ha durado. Oye, pero si no tenía documentos, ¿cómo es que cuando se da todo el primer pleito legal, que tú me imagino que denuncias violencia o denuncias, no sé exactamente cuál sea el delito que denunciaste en Estados Unidos por el que pudiste estar bajo protección y que se fue a la corte y que se decidió el juez y demás, sin documentos? ¿Cómo pasó eso? Porque eso no es posible cuando una persona, o es muy complicado que suceda cuando una persona no tiene documentos y una estancia relativamente regular en Estados Unidos. A él le pedían un número de IT, un número de seguro que él tiene, creo que hasta la fecha él tiene. Sí fue muy complicado, tanto así que pues también Carmen Celina estuvo involucrada mucho en este tiempo, porque cuando les comento que me quitaron a mi niño del día 16 de diciembre al 4 de enero, que se llevó la primera audiencia, el niño, como yo lo amamantaba, el niño se les puso muy malo en los días 21, 22 y 23, el cual, como las clínicas todavía no sabían el proceso que se estaba llevando, el niño se puso enfermo y Carmen Celina fue a la clínica a decir que era la mamá del niño y se hizo pasar por mí. Del hospital lo mandan a la clínica para que siguieran las revisiones y la señora volvió a decir que ella era María Elena Martínez, usurpó mi nombre y ella tiene se les llaman reportes en la comisaría de Santa Rosa, y por eso era más fácil. Cuando me daban la entrevista para este episodio de Para Tomarlo en Cuenta, tiene un sinfín de documentos organizados en su mesa y la línea del tiempo de lo que ha tenido que enfrentar en silencio ahora lo hace desde luego llena de miedo, porque en lugar de ver que las instituciones pro niñez de Jalisco o las autoridades que deben garantizarle a ella seguridad y bienestar tanto a sus 2 hijos como hija, se van poniendo como obstáculo, más bien, incluso María Elena teme represalias que comprometan su vida e integridad. Lo que yo sentí en Estados Unidos era frustración, era coraje, el que yo no conocía a nadie más y que yo, al irme con él, pues te ofreció muchas cosas, ¿no? Como dicen, te bajaron la luna, las estrellas, y al final de cuentas te querían humillar, te querían pisotear, te querían quitar y dejar como si no existieras, como si nunca hubieras estado en sus vidas. Es una frustración muy, muy fea, no se la deseo a nadie, porque yo tuve que luchar no solamente contra esa persona que quería quitarme a mi hijo y que me decía, vete con tu hijo más grande y déjame aquí el mío, porque un señor de faldas me va a dar a mí la razón, porque tú eres una ilegal, vete y yo voy a mantener a mi hijo, yo lo voy a sacar adelante. Y yo decía, pues qué fácil es no decir, vete y no seguir luchando por tu hijo. ¿Cómo era posible que si yo ya tenía uno, no pudiera tener a mis 2 niños juntos? Yo me acerqué a la iglesia también con un padre y él me dijo, váyase de aquí, váyase con el niño que tiene y el día que usted pueda, venga y rescate al otro. ¿Cómo la religión, lo que te dice que pudieras confiar en ellos y pedir, te estaba hablando así, el que dijeran, déjelo señora, váyase y vaya y luche por su otro niño que ya tiene, y si tiene tiempo o si puede, pues regresa por este? Entonces, cuando yo fui con esa persona, con ese padre, ahí fue donde me caló. A María Elena ni un sacerdote cristiano le arrancó el instinto de maternar y proteger a sus hijos. Donde vio que se materializa en mayor grado la corrupción y desprotección a la niñez fue aquí, en México, y específicamente en los servicios del DIF de Atotonilco el Alto, pues, como era previsible, han sometido a Luis Jared y Sofía a convivir obligatoriamente con el progenitor, y ahora se suman quejas a todo este historial por violencia institucional de las trabajadoras sociales. Entonces, te advierto que agendes el siguiente episodio de Para Tomarlo en Cuenta, porque la segunda entrega desmenuza paso a paso la costosa batalla y psicoemocional de esta familia que busca paz, salud y justicia.